Como vieron en el título, en este video hablaremos sobre la independencia y la reconstrucción nacional. Me presento, mi nombre es Ashley Fernanda Barragán Canales, del grupo de Quinto C, para la materia de Sociedad Mexicana. Pertenezco a la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas. Sin más, empecemos a hablar. Primero hablaremos de cómo se generó la independencia. Todo se remonta al siglo XVIII, ya que hubieron ciertos acontecimientos que generaron o sucedieron que detonaron la independencia. También el cambio de ideas en el siglo XVIII fue punto clave, además que buscaban la libertad y tenían deseo de democracia. Bueno, algunos de los sucesos que acabo de mencionar son, en primer lugar, cuando las 13 colonias se independizan de Inglaterra en el año 1776 y crean los Estados Unidos. La segunda fue la Revolución Francesa, que fue en 1789, fue un movimiento social y político desarrollado en Francia. Sus principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República, eliminando las bases del antiguo régimen. Ahora hablaremos de la misma independencia. Como sabemos, el ayuntamiento de la ciudad propone la independencia. Esto comienza con las ideas de empezar la misma. También se inicia una revolución popular que a su par tenía ideas algo similares. Miguel Hidalgo llega y cambia ideas, comienza a inculcar al pueblo esas ideas, tales como que principalmente buscaba la abolición de la esclavitud. Ahora hablemos sobre los sentimientos de la nación. Dicho documento fue dictado por José María Morelos y reúne en solo 23 puntos la esencia de la lucha de independencia. Fue redactado por don Andrés Quintana Roo, estipulaba la libertad, disolución de un gobierno central y la distribución de poderes y más. Como mencionaba antes, esta surgió a la par, pero luego de su fin. Esta tenía objetivos un tanto similares. Después surge la ideología liberal, que ayudó a que muchas cosas cambiaran y se facilitaran. También es importante hablar sobre la oligarquía nacional, que es, como sabemos, es un sistema de gobierno en el que el poder está en manos de la gente que pertenecía a la clase social privilegiada. Ahora hablaremos del Plan de Iguala, que como sabemos fue un proyecto proclamado y que dio a conocer Agustín de Iturbide, también llamado Plan de las Tres Garantías. Fue proclamado el 24 de febrero de 1821 y se publicó el 17 de marzo del mismo año, también conocido como el Plan de Independencia de la América Septentrional, proclamado en la ciudad de Iguala. Y como sabemos, de la mano va el abrazo de Acatempan, el cual fue y es un suceso histórico para la historia nacional de México. Los protagonistas fueron Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Sucedió el 10 de febrero de 1821 durante el marco de la independencia de México. Significó un acto de reconciliación y logró la unión entre las fuerzas virreinales y el ejército insurgente. Después sabemos que se da la consolidación de un nuevo gobierno, en el cual ya había un ejército más completo e implementado, y también bastantes inversiones extranjeras, que eso genera pues lo que hoy conocemos como la deuda externa. También es importante hablar sobre la Guerra de Texas o la Revolución de Texas, que se da por malas decisiones del gobierno mexicano, ya que habitaban más estadounidenses que mexicanos, por lo tanto no se identificaban con México, y finalmente lograron su independencia, sin nunca hacer caso a los acuerdos que les ponía México. Esta se dio el 2 de octubre de 1835. Por consecuencia, durante el siglo XIX, post-independencia, se da la expansión norteamericana. Un suceso también importante fue la Guerra de los Pasteles, o también conocida como la Primera Intervención Francesa, que dio lugar el 27 de noviembre de 1838 al 9 de marzo de 1839. Pero salimos victoriosos porque se fueron, pero hirieron a muchas personas del ejército mexicano y también lastimaron a Santa Anna, quien perdió su pierna pero recuperó popularidad. Sabemos que la independencia dio lugar el 16 de septiembre de 1810, o en realidad el 15 de la madrugada. Hubo dos movimientos diferentes, un movimiento social y político, encabezado por Miguel Hidalgo y José María Morelos, que inició en 1810. Había una fuerte presencia de trabajadores y jornaleros. Fue una rebelión violenta,
Además, hubo otro movimiento que consumó la independencia en 1821. Hablemos de los primeros años de México como independiente, que se divide en 3 etapas. El primer imperio mexicano, de 1821 a 1823, República Federal, de 1824 a 1836, República Central, de 1836 a 1853. En los primeros años hubo revoluciones sociales, pérdidas de territorio e incluso instauración de un gobierno monárquico, gracias a la apatía y falta de orden de los encargados del país. Sabemos que el movimiento insurgente se da por las mismas razones, en las cuales hubo ataques a europeos y la rebelión contra el alto clero. También conocemos que se da la Guerra Civil, la cual fue un conflicto bélico en España, con una duración del 18 de julio de 1936 hasta el 1 de abril de 1939. Sus consecuencias fueron la instauración de una dictadura, el exilio forzado de partidarios de la República, la crisis española y la división de muchas familias. Ahora vamos a hablar de los insurgentes contra los realistas. Fue producido por el alzamiento encabezado por Miguel Hidalgo, que duró poco, pero desencadenó la mayor guerra civil en la historia de toda la Nueva España. Además, como sabemos, los objetivos principales de la independencia eran la libertad política y la riqueza material, ya que en ese entonces había demasiadas carencias para el pueblo y no se les trataba como debían. También el gobierno democrático fue un gran paso. Después de mucha inexperiencia y estructura monárquica antiliberal, surge esto en el artículo 5 de la Constitución de 1824, que dice que seremos una república representativa, popular y federal. También las guerras de reforma fueron un conflicto armado que ocurrió en México entre 1857 y 1861, en el cual se enfrentaron liberales y conservadores, la cual fue una reforma de intervención y surgen las políticas de reconciliación. Y ya por último hablaremos un poco de los personajes importantes o más destacados, los cuales fueron Francisco Primo de Verdad, Juan Francisco Azcárate, Ignacio Allende, José María Morelos, Félix María Calleja, Nicolás Bravo, Antonio López de Santana, Agustín de Iturbide y otros más. Cada uno tuvo relevancia en algún aspecto de la independencia o hicieron varias cosas, como por ejemplo Francisco Primo de Verdad, que fue iniciador de la libertad novohispana y primer mártir de la independencia. Fue abogado y prócer de la independencia de México. Defendió la idea de la soberanía en el pueblo. Sabemos que cada uno de ellos hizo cosas más de lo que estamos mencionando, solo es para tener algo de conocimiento de qué hicieron y quiénes fueron. También hablaremos de Juan Francisco Azcárate, que fue uno de los firmantes de la solemne Acta de Independencia del 28 de septiembre de ese año, precursor de las relaciones internacionales de México. Señalaba que el establecimiento de buenas relaciones vigorizaba el desarrollo del país, lo cual tenía mucha razón. También un personaje destacado fue Ignacio Allende, que fue capitán y mano derecha del cura Miguel Hidalgo durante la Guerra de Independencia. Ayudó a la toma de Alhóndiga de Granaditas y participó en la victoria en el Monte de las Cruces. Otro personaje importante fue José María Morelos, que estableció la división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial, así como la educación obligatoria y gratuita. También concedió el voto a todos los varones mexicanos y limitó las tierras de cultivo para evitar la formación de latifundios.
ejemplo Félix María Calleja, que fue organizador y jefe del Ejército del Centro durante la Guerra de Independencia, y también 60º virrey de la Nueva España, gobernando de 1813 a 1816, siendo uno de los grandes villanos en la historia de México. Nicolás Bravo, que fue un insurgente militar que ocupó varias ocasiones la presidencia de la República, declarado por sus acciones como benemérito de la patria. Después de regresarle la presidencia a Santa Anna en 1846, participó en el Plan de San Luis. Fue designado gobernador del Estado de México. Ahora hablaremos de Antonio López de Santa Anna. Inició su carrera militar en las fuerzas realistas, pero en 1821 apoyó al ejército trigarante al mando de Agustín de Iturbide. A lo largo de 38 años participó en batallas que ningún otro militar de alto rango en nuestra historia. También sabemos que él cambiaba de liberal al conservador según fuera su conveniencia. Para algunos fue un héroe o para otros villano. Sabemos que es un personaje emblemático. Hablaremos de Agustín de Iturbide. Fue un destacado político y militar que participó en la Guerra de Independencia y fue proclamado emperador de México con el nombre de Agustín I, el 18 de mayo de 1822. Ahora tenemos un poco más de contexto sobre la independencia del país. Gracias por ver el video. I think I'm thinking straight.